Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Siempre es una bendición poder juntarnos a hablar de misiones nuevamente con nuestro hermano Pedro. Es una bendición tenerte con nosotros. El sexto video ya. Y como hemos visto, ¿cierto? Estábamos tratando de tocar varios temas sobre misiones. Todos sin profundizar tanto y aún así llevamos 5 horas más o menos. Y hoy día seguramente va a salir una horita más. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo ha estado este tiempo? Bien, bien. Saludo a todos los hermanos. Un gusto estar nuevamente. Y sí, pues, la verdad que hay harto que contar, hay harto que decir acerca al respecto de los detallitos, ¿no? Los detalles. E Sí, incluso el otro día hablábamos de un posible tema de esto de los mitos también, ¿no? sí. Que hay en el campo. O sea, hay muchas cosas que hay que hablar, que hay que decirlas, que hay que comunicarlas y para que en general, ¿no?, la iglesia pueda tener un panorama mucho más claro, más amplio de lo que son las misiones locales, afuera, traspasar fronteras, esas cosas. Así que gracias por la oportunidad que me das de poder transmitir esto. No, la verdad es que para nosotros es una bendición, siempre lo decimos, pero creo que nunca es suficiente, ¿cierto? Reconocer cómo Dios nos ha permitido, nos ha dado este regalo de poder contar con ustedes, con Milenka las semanas pasadas, ¿cierto? Que estuvo con Carlita y contigo, que nos da este tiempo para poder aprender, ¿sí? Para poder en algunos casos recordar y en otros casos aclarar cosas que quizás nosotros teníamos no muy claras, sobre todo en temas de la experiencia misma de estar en el campo, ¿sí? Nosotros como iglesia, gracias a Dios, hemos tenido la bendición de recibir algún tipo de formación en misiones. Sí, básica, pero tenemos algún tipo de formación. Pero la experiencia no la tenemos. Sí, en eso ustedes obviamente nos llevan años de ventaja. Ahora, entremos ya entonces en tema. La semana pasada Carlita con Milenka estuvieron hablando ya del campo, ¿cierto? Nosotros habíamos alcanzado a llegar hasta antes de llegar al campo como tal, o lo primero ya en el campo. La idea es seguir con esto hoy día, enfocándonos primeramente en el conocido y famoso choque transcultural o choque cultural. Entonces, no sé si puedes Ajá. ayudarme aquí, Pedro, dándome algún tipo de conceptualización de lo que es el choque cultural. Claro, claro. Mira, yo en primer lugar, a mí el término, yo entiendo lo que se quiere decir con choque cultural, Sí, pero este, me parece que estamos condicionados por el mismo término a darnos un frentazo y a desfigurarnos. ¿Por qué digo? Porque si yo le pregunto a cualquier persona qué es lo que usted cree que es un choque, y uno inmediatamente, yo creo que los hombres precisamente nos vamos a imaginar dos vehículos, el mío y con el del vecino así, todo apachurrado porque se dieron de golpe, o sea, un choque. Y bueno, y uno sabe que un choque puede ir de una cosita muy pequeña a cosas muy graves. Pero la imagen de choque a mí ya me habla de algo, un impacto, algo que puede disfigurarse, algo que puede echarse a perder. Es como, suena como en un tono negativo, el choque. Vamos a tener un choque. Y a veces se plantea, usted va a tener un choque sí o sí. O sea, sí, no hay alternativa. Claro, y entiendo eso porque aunque tú vayas del norte de Chile al sur de Chile, ya somos diferentes. Y las costumbres en el norte de Chile no son las mismas en el sur de Chile y por lo tanto va a llegar un momento en que la simbología, porque se habla más o menos en ese término, lo que significa una cosa en el otro lado no lo es. Por lo tanto nos vamos a sentir incómodos, vamos a querer irnos a nuestra casa porque aquí no hacen las cosas como yo las hago. Bueno, y es obvio, ¿no? Así que imagínate, si en el mismo Chile nosotros hacemos las cosas de una manera diferente de un extremo al otro, de un país al otro, esto se multiplica. Y de un continente a otro, esto se recontramultiplica. O sea, porque las culturas son tan distintas, las religiones son tan distintas, que claro, aquí hay vamos a usar la palabra porque es la que más se usa, un choque cultural. Yo me acuerdo que una vez le puse otro nombre, pero no me acuerdo cómo le puse, pero era menos violento. Pero sí hay este enfrentamiento tal vez que va a causar diferentes cosas. Y aquí tiene que ver con qué es lo que yo
qué es lo que yo pienso del campo, cuáles han sido mis experiencias previas que me han hecho más tolerante al cambio. Incluso mirar la escritura de esta perspectiva. A todas luces, el primero que se viene, claro, era Dios, Jesús es Dios. Entonces él viene a cambiarlo todo, pero todo, o sea, fue un revolucionario prácticamente, y se enfrentó a cosas culturales en donde los demás, claro, él siendo Jesús, llegó y la hizo nomás. O sea, viene y se mete a hablar con una samaritana en un pozo y era escandaloso para los discípulos. O sea, no hallaban qué decirle, no hallaban qué hacer para ir a decirle, oye, eso no se hace. ¿Por qué? Porque culturalmente eso era escandaloso. Estaba malo, no tenía que ir a conversar con una mujer, y menos sola, ahí en un pozo. O sea, mal por todos lados, se equivocó Jesús. No, él los estaba desde ya acostumbrando a este impacto, ¿no? A esto de darnos de frente con nuestra cultura, porque en el caso de los discípulos era eso, ¿no? Ellos se estaban dando de frente con su propia cultura y aprendieron de Jesús a ampliar su, digamos, su espectro cultural, o sea, tenían que ser más tolerantes, pero igual les costó un montón. Bueno, no voy a entrar en otros detalles, pero tanto así que a Pedro se demoró bastantes años. El otro día te hacía una pregunta yo, y a pesar de que sí, Jesús fue tan específico al hablar del mundo, de que el Evangelio era para todo el mundo, para toda criatura, les comunicó un montón de veces explícitamente e implícitamente que el mensaje era para todos. Y aún así Pedro pasa 9 años y dice, ahora entiendo que el Evangelio es para todos. O sea, ¿qué no entendió antes? O sea, tan fuerte es lo cultural que nos cuesta un montón llegar a un lugar donde no es nuestro campo, no es nuestro hábitat natural. Entonces es casi inevitable darnos con esa pared cultural. Y por eso yo mismo creo que habla de un choque. Pero, ¿por qué yo no uso tanto la palabra choque? Porque si bien es cierto, hay un pare, ahí algo que uno dice, ay, a ver, momento, esto no me está resultando, no sé qué pasa aquí, porque no puedo avanzar, porque no conozco estos signos, no sé cómo actuar, no sé qué decir, pero cuando uno ya conoce eso, cuando uno ya conoce esa realidad, uno aprovecha esa realidad. Por supuesto que cansa, o sea, cansa mentalmente, físicamente, espiritualmente. Llegar a un lugar así cansa mucho, es cansador, llegas a tu casa con tu cabeza que va a explotar por un idioma diferente o por las cosas que tú ves que dices, esto yo no lo puedo entender, ¿por qué hacen esto? Y uno, claro, y uno sabe que no tiene que preguntarse esas tonteras porque no va a tener respuesta, pero uno se las pregunta porque es casi inevitable. Entonces, pero cuando tú tienes un mayor conocimiento de que esto va a ser así, de que la escritura fue así, uno debe adquirir esa tolerancia antes de ir al campo. Y eso es un poco lo que hablábamos al principio de la preparación en las misiones. O sea, eso es parte. Pero sí, hay un darse con la pared, porque y ahí va a depender también, va a depender del tipo de campo, obviamente, como lo dijimos, no es lo mismo, no sé, ir a Argentina o a Bolivia, no sé, que ir a una etnia africana total y absolutamente desconocida. Entonces sí, afecta, pero es una oportunidad para crecer en la tolerancia, porque uno lo tiene que ver del otro punto de vista también, una oportunidad para crecer en la tolerancia, y fíjate que de verdad que te hace más tolerante. O sea, ya te sacas varios moldes de encima y empiezas a ver un poquito más allá, empiezas a ver una cultura, ¿cómo lo digo? No quiero usar la palabra antropológico, suena muy cuático, pero en esto de conocer al hombre, digamos, conocerlo un poco más, y no solamente al hombre chileno, sino que por qué hace lo que hace la otra persona, por qué está bien que lo haga, incluso a veces cuando transgrede lo que a mí me enseñaron toda la vida. Te pongo un ejemplo. Cuando uno habla de que el ejemplo más típico que yo daba era, les decía a los hermanos, mire,
cuando usted va allá, se da cuenta de que las niñas las pueden casar muy temprano, a los 12 años, 11 años ya están casadas, la diferencia que en algunos países realmente se casan a esa edad, pero no quiere decir que vayan a consumar el matrimonio a esa edad. Simplemente es un acto social, una convención social, y después al tiempo, cuando ya la chica tiene la edad para consumar el matrimonio, bueno, se va a vivir con su, pero esto ya está arreglado de antes, incluso de antes de nacer, en algunos casos más extremos. Entonces, y yo le decía, las chicas se casan con la persona que elige el papá. Y esto para una muchacha occidental en nuestras mismas congregaciones es terrible. O sea, yo no me voy a casar con... No, o sea, a mí me gusta un chico y yo decido, o sea, y así está. Y los más cristianos podemos decir algo como, no, pues yo voy a orar por mi idóneo, pero no, mi papá no tiene nada que ver. En el mejor de los casos, cuando hay mucha confianza y mucho respeto por el papá, claro, se está atento a lo que dice el papá, pero en estas culturas no. Entonces, cuando yo le preguntaba a las chicas en una congregación, les decía, lo he preguntado muchas veces, ¿tú te casarías con alguien que elija tu papá o con alguien que elijas tú? Y todas decían, no, con alguien que elija yo, por supuesto. Y yo les decía, ¿tú sabes qué es más bíblico, que lo elija tu papá que lo elijas tú? Y ahí quedaban en shock, porque decían, a ver, no, yo no he leído esto en la Biblia. Entonces yo le decía, sí, pues sale. ¿Ustedes se acuerdan de Isaac? ¿Ustedes se acuerdan de esta historia? Decía, los papás eran los que elegían. ¿Por qué? Y hay una buena razón y bastante lógica. Yo le decía, ¿por qué? Porque una niña a los 11 años o a los 10 años, incluso a los 15 años, es inmadura, ¿ya? Ahora que los adolescentes de hoy día se crean maduros a los 15, eso es otra cosa, pero es una mentira, es otra cosa. La gente no madura a esa edad. Por lo tanto, le decía, como esa persona es inmadura, lo mejor es que el papá, que es una persona madura, y en el mejor de los casos, obviamente estamos hablando de alguien sabio, que sabe lo que a ti te conviene, que sabía elegir mejor que tú, elige con quién te vas a casar. Y es súper lógico. O sea, no tiene nada de descabellado. Eh, entonces, uno queda pensando, oye, chuta, ¿y ahora qué hago? Porque tengo dos verdades. Claro, no se trata de traerla de otra cultura para acá entonces y hacemos, bueno, lo hacemos a lo bíblico como hace 4.000 años atrás, no, o sea, no, tampoco. Solo con este ejemplo digo que uno ya se agranda, ¿no? El conocimiento y lo bueno de esto es que no lo leíste, o sea, ahora no lo sabes porque lo hizo Moisés o lo que sea. No, lo sabes porque hay otra cultura en el mundo que lo hace y están vivos. O sea, tú estás viendo que hay chicas que aceptan y realmente cuando tú le preguntas a las chicas, allá en el África por lo menos, si eso está bien, ellas te dicen, claro, mi papá sabe mejor que yo. Y chuta, uno dice, ¿qué diferencia? ¿No? ¿Qué diferencia? Claro, no se trata ni de llevar nuestra forma cultural allá, ni traernos la forma cultural acá. Solo se trata de escuchar a Dios y ser sabios y tomar las mejores decisiones, digamos, en contexto, ¿no? Y no irnos al otro extremo de acá, ¿no? ¿No? ¿Qué me importa mi papá? Claro, por supuesto que si le preguntamos al normal de las jovencitas, van a decir que no, porque el papá con suerte está casado, o sea, o sea, no es ningún referente, no es ningún sabio tampoco, no ha dado luces de eso, por lo tanto, ¿qué le voy a preguntar a mi papá? Mejor elijo yo, capaz que por ahí me equivoco menos. Entonces tiene toda su lógica, pero claro, esas cositas que en un momento podrían chocar mucho, al final salen al revés, o sea, te bendicen mucho, te enseñan muchas cosas, eres más tolerante, conoces otra realidad y vas abriendo un poco tu visión de la vida en el fondo, de cómo se comporta el hombre y por qué lo hace, por qué no es tan terrible. De hecho, cuando tú le preguntas a alguien, oye, pero ¿cuántas esposas pueden tener los musulmanes? Yo, 4 esposas. Oye, pero eso es terrible, o sea, eso es terrible, terrible, o sea, es horrible. Eh, bueno, inmediatamente y salen, pero las mujeres, ¿cuántas veces? No, las mujeres no se pueden casar 4 veces, solamente el hombre. El hombre puede tener 4 mujeres, pero las mujeres no pueden tener 4 hombres. Oye, pero eso es machismo. Entonces, inmediatamente
apelamos a nuestra cultura con nuestros ojos para juzgar o opinar rápidamente de la otra cultura porque hace lo que hace. Y no, pues, no son machistas. Entonces, hay muchas cosas, pues yo podría hablar de muchas cosas, ejemplos de este tipo, que uno podría, y tal vez los hermanos incluso, sabiendo lo que yo pienso hoy día, me dirían, este hermano está medio, ¿no? Se nos fue para el otro lado. No, 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 o sea, por supuesto que lo primero que uno tiene que tener claro es el concepto bíblico, y de ahí, de esa base, ¿no? Construir alguna idea más, pero partir del concepto bíblico. Para no equivocarse, porque por supuesto que hay muchas ideas y no nos vamos a volver loquitos, y ponernos medios filosóficos y hacer tonteras, ¿no? Y desfigurar lo que ya está establecido. Ahora me llama toda la atención porque nosotros cuando hablamos de estudiar la palabra, ¿cierto? Como decías tú, estamos enfrentando una cultura distinta, con miles de años de diferencia, ¿cierto? En el Claro. Nuevo Testamento son 2000 años, en el Antiguo Testamento son más años, y mientras más atrás vamos, miles y miles de años. Entonces, muchas veces nosotros no consideramos, ¿cierto? Cuando hablo de nosotros digo el cristiano en general, el evangélico, ¿sí? Chileno, que es el que yo conozco. ¿Ya? Muchas veces no se considera este tipo de situaciones, y tampoco esto que hacemos naturalmente, que es tratar de imponer lo que creemos como, con lo que nacimos nosotros en nuestra cultura, imponerlo sobre lo que estamos viendo. Entonces, desde nuestra perspectiva, ¿cierto? Occidental, vamos a la Biblia. Desde nuestra perspectiva occidental vemos el Evangelio. Desde nuestra perspectiva occidental vemos a otra cultura. Entonces, en tu caso, con esta experiencia, como tú dices, has ganado, has crecido en tolerancia, ¿cierto? Has aprendido a ver ciertas cosas y ver que el ser humano las hace por ciertos motivos que están ahí como metidos en la cabeza, ¿cierto? Un sistema de creencias, un sistema de valores, una cosmovisión, como uno quiera llamarle, ¿cierto? Cultural, que lo lleva a actuar de cierta forma. Ahora, respecto a esto mismo, ¿cómo lo que tú viviste ahí en el campo a ti te ha servido para crecer en el conocimiento del Señor, ¿cachai? Del Evangelio, de la palabra? ¿Alguna cosa que hayas visto ahí que te haya mostrado más de la palabra? Sí, es un poco lo mismo, ¿no? Es tal vez, a ver, como tú lo dices, nosotros lamentablemente en muchos casos, no en todos, pero vamos un poco superficial en la lectura, ¿no? Lo que podemos ver, y lo que hablamos en un momento, no recuerdo, pero esta mala costumbre que viene igual, tiene un trasfondo esto, pero de habernos acostumbrado a ser los enseñados, y no los, los que nos alimentamos de nosotros mismos, sin decir que no vamos a escuchar a nadie, sino que tener la capacidad como cristianos, porque la escritura no se interpreta por una sola persona, pero tener esta capacidad de creer realmente que nosotros sí podemos ir a la escritura y tener la revelación de la escritura. No solamente una revelación, por decirlo así, mística, o esta revelación que solamente viene del cielo y es que Dios me habla o el Espíritu Santo me habla, sino que realmente ir en estudio, o sea, ir a la historia, ir al contexto, y sacar, ¿no?, toda la riqueza que hay en la escritura. Y muchas veces lo leemos superficial. ¿De qué te sirve? Mira, voy a poner un ejemplo. Hay muchos ejemplos, pero voy a poner un ejemplo. Si tú no has trabajado nunca con ovejas, la segunda parte de Jehová mi pastor, nada me faltará, y en lugares dedicados pasto me hará descansar, no tiene mucho sentido. O sea, a lo más un hermano, si no ha trabajado nunca con ovejas, me va a decir, sí, porque el versículo es, el Señor nos está diciendo que Él nos va a dar en abundancia, y que bueno, que vamos a reposar en Él, no sé, algo como eso. Pero cuando yo le digo a alguien, ¿usted sabe que una oveja no puede descansar en el pasto? Porque una oveja no puede descansar en el pasto. O sea, está físicamente ese animal impedido para descansar, y no solamente en el pasto, sino que en el pasto más delicioso del mundo, porque es en delicados pastos. Ahora, ¿por qué yo sé esto? Porque yo trabajé en esa área del pasto, y con vacas, con ovejas, y yo me daba cuenta que una abeja que hace arriba del pasto, se lo come. Nadie le dice a la oveja, ella no razona de que ya está satisfecha y se puede morir comiendo. Entonces, el buen pastor lo que hace es decirle, mira,
mira ovejita, ven aquí, yo te voy a dar este poco de pasto, porque esto es lo que tú necesitas en el día. Eso es lo que hace el pastor, en el fondo. Y decirle, no vas a quedar totalmente satisfecha, porque aunque comas más, no vas a producir más lana. Y a la vaca, por su parte, la vaca no puede comerse todo el pasto, porque si la vaca se come todo el pasto, no va a producir más. Come cierta cantidad para la mejor producción. Entonces se le raciona el pasto. Pero eso lo hace el pastor, porque si es por la vaca, se come todo lo que tiene a su paso. ¿Me entiendes? Ahora, ¿cuál es la riqueza de este versículo? De ponerse a pensar, a ver, entonces, este versículo está mal escrito, pues. Porque si una oveja no puede descansar en el pasto, ¿cómo él nos va a hacer descansar? Y en el fondo, digamos, la riqueza de la profundidad de este versículo se le da el hecho de que la única manera de que una oveja, y esto somos nosotros obviamente, haciendo el paralelo, nosotros somos estas ovejas que estamos pero porque hay una sola razón por la cual la oveja podría, pero no es racional, podría descansar sobre un pasto, y es que esté, pero absolutamente llena. Ahora, la única manera de que Dios me haga descansar sobre las cosas que yo necesito o que yo creo que necesito es que yo esté absolutamente lleno de Dios. Cuando yo estoy absolutamente lleno de Dios es que las demás cosas ya no tienen el valor que tenían al principio, ya no son tan importantes, ya no vivo de eso, vivo de la llenura que tengo de Dios. Ya, ahora, yo entendí eso porque trabajé con vacas y con ovejas. Entonces, cuando tú conoces otra cultura, cuando vas a la profundidad de los versículos, tienes que pensar, a ver, hay un hombre que cavó hay los dos cimientos, y uno que cavó en la arena y uno que cavó en la roca. Yo no sé si los hermanos se preguntan si acaso se puede cavar en la roca, porque el Señor no estaba pensando en una grúa arquilla o en una retroexcavadora. En ese momento no había retroexcavadora, era a pala. ¿Se han preguntado los hermanos si eso es verdad? Porque no se puede cavar con una pala en la roca. Si no, vaya a la playa y métale la pala a la roca, a ver si va a cavar algo. No se puede cavar en la roca. Entonces, algo tiene que haber detrás de eso que me esté enseñando. Esto no lo voy a explicar porque ya tendría que seguir con todos los versículos, digamos, esa profundidad, ¿no? Pero hay profundidad, hay riqueza. Y en esa riqueza que está en la Escritura, una de las cosas que me ha dado el campo, para responder tu pregunta, que me voy por las ramas, es esa riqueza de ir en la profundidad de incluso de las cosas naturales. O sea, cuando tú empiezas a conocer y a hacer un poco más, te preguntas más cosas. Y aquí es la riqueza del pensamiento nuestro. Y yo un poco estoy rayando la papa en este tiempo con el pensamiento del ser humano, ¿no? Me estoy poniendo medio filosófico, pero en la buena, no nada raro ni místico ni nada nietzscheriano tampoco, no, sino que simplemente con el hecho de que la Escritura habla de este pensamiento del hombre y dice: ceñid vuestros lomos con el entendimiento. Es decir, hay un esfuerzo, una carga, es un peso en el cristiano que debe haber constantemente, es decir, un esfuerzo por llegar a este conocimiento. ¿Cómo llegamos a este conocimiento? Yendo un poquito más allá, siendo un poquito más preciso en las cosas que leemos. Y esto un poco te lo da el campo, porque ya el hecho de estar pensando digamos, en otra alternativa, podría ser diferente, tal vez no es tan, voy a decir algo que, a ver, no, mejor no lo digo porque lo pueden malinterpretar, pero tal vez las cosas que eran un pecado terrible para mi sociedad, en el mismo hecho, no lo veo tan terrible en esa sociedad, porque tiene su razón de ser, po. ¿Me entiendes? O sea, bueno, de hecho los musulmanes tienen 4 cosas. Yo no lo justifico, por supuesto, pero cuando tú entiendes la vida de un musulmán, cuando entiendes la vida de cómo viven ellos como africanos, entiendes perfectamente por qué lo hacen. Ya no los juzgas tan rápido. No, es que tienen 4 esposas y eso es pecado capital. A ver, porque si estás juzgando tan rápido y no vas a la cultura de ellos, les puedes hacer daño, los puedes juzgar antes de hablar con ellos. Entonces yo creo que sí, me ha hecho muy bien, nos hace muy bien tener
estas otras perspectivas y que a la larga, como ya te acostumbras a ir un poco más profundo, a preguntar 2 veces, a no jugar tan rápido, cosas así, es que cuando lees la escritura o ves tu misma espiritualidad, ya vas más profundo, no vas tan superficial. ¿Se entiende, no? Sí, sí, Pedro. De verdad, eh, es un desafío. Encuentro que es un desafío re grande porque en la práctica, tratando de entender cierto lo que tú ibas diciendo, yo decía, entonces tú vas, ves esta cultura diferente, aprendes de ellos, ves la palabra, ves el evangelio, ves otra cultura diferente, y me imagino entonces ahora, la pregunta que me nace es, ahora tú tienes que enseñarle esta cultura a esta otra cultura, y tú siendo de una tercera cultura. Entonces, ¿cómo te Claro. libras tú de tu propia cultura para obtener lo que dice la palabra y luego traducirlo, entre comillas, o explicarlo de una mejor forma, o como se pueda entender, ¿cierto? De una forma clara, el evangelio, las doctrinas a esta cultura diferente. Porque supongo que tuviste estas luchas. ¿Alguna vez conversamos un poco de Sí, eso? claro. Sí, sí. A ver, em, la verdad que uno se tiene que, sí o sí, porque si no vas a luchar con eso y va a ser terrible, sacarse de alguna manera a la hora de pensar, sacarte tu cultura de encima. O sea, la tienes que sacar de ahí. Mira, te pongo un ejemplo. Y parece que lo hablamos en su momento. Hoy día, un hermano de Senegal, alguien que digamos que está siguiendo el camino de Jesús, que es un discípulo de Jesús y que va a una congregación, tiene la idea, hoy día en Senegal, y en su mayoría, porque esto nos han dicho los líderes, los pastores de Senegal, nos han dicho, aquí la persona cree que es cristiana porque va el domingo al culto. O sea, no puede sacarse de la cabeza de que es iglesia, digamos, es porque él es iglesia, sino que porque tiene que ir el domingo al culto. ¿Quién le enseñó eso? Y se supone que los misioneros, todos nosotros vamos y nos enseñan que no tenemos que llevar nuestra cultura, que no tenemos que llevar nuestras formas, y lo primero que hacemos el templito y metemos a los nuevos discípulos adentro del templo y los hacemos iglesia. Qué terrible, porque ahora sacarle un senegalés eso de la cabeza es más difícil que lo hubiera sido al principio. Entonces es difícil. Ahora, yo juzgo a los misioneros que hicieron eso, no puedo, porque yo también tengo mis cosas, ¿me entiendes? Pero la diferencia es que como ya yo vi el error del otro, o como he visto o como he tratado de estudiar la historia de la iglesia y cómo afecta el meter nuestra cultura en medio de otra cultura, ya tengo más cuidado. O sea, ya soy más cuidadoso con decir, a ver, esto no lo voy a enseñar, o al menos de esta manera. En la escritura hay formas de hacer las cosas, pero en todas las formas de hacer las cosas hay un concepto detrás, una esencia de lo que yo quiero enseñar, ¿ya? Y hay algunas que no. Por ejemplo, robar es robar en todas partes. O sea, ahí no hay mucho que, digamos, se roba igual en Senegal que se roba acá. Sacarle las cosas al otro y adueñarse de lo que no es mío, ¿ya? Esto es robar o qué sé yo, o con violencia el hurto, qué sé yo, lo que sea, pero robar, digamos, en el concepto más general es lo mismo. Pero hay cosas que no, hay cosas que no las puedo mirar desde el mismo punto de vista, pero hay conceptos al respecto de la justicia, el perdón, y de hecho hay cosas que nosotros no predicaríamos con tanto entusiasmo en Chile y nos damos cuenta que ya es vital. Por ejemplo, no sé, nosotros aquí, claro, predicamos del perdón y hablamos del perdón de Jesús, pero es parte de todo lo que hablamos. No hay nada determinante en el perdón, a no ser que sea alguien realmente que se está arrepintiendo y que sienta que haya entendido que todo lo que ha pasado es por culpa de retener cosas aquí porque no ha perdonado, ¿no? Eso lo hemos visto muchas veces. Pero cuando si le dices a un musulmán, y esto es literal porque a mí me pasó, entonces yo le digo a una persona, le digo yo, ¿y qué pasa si yo voy a orar a tu casa? Porque me dice, mi hijo está enfermo, me dijo un día a la aldea. Entonces yo le digo, ¿y qué pasa? Le digo yo, si yo voy a tu casa ahora
y oro en el nombre de Jesús y tu hijo se sana inmediatamente. Y me mira y me dice, nada, porque el marabú puede hacerlo también. Y uno queda así como, ¿ah? O sea, el brujo también lo puede sanar. Entonces, para él una sanidad no. Y aquí hemos escuchado muchos testimonios de gente que llega al Señor porque el Señor le sanó a su hijo y porque sanó a tal persona. Allá no significa una sanidad o un milagro, no significa nada, porque allá ven milagros todos los días. Y cuando digo milagro no me refiero a que lo haya hecho Dios, sino que cosas sobrenaturales, cosas raras, no sé. Y mira, incluso te puedo decir algo que hasta a ti te va a sonar loco, que le salga una cola de mono a alguien, no sé, y te puedo contar otras que la verdad que no las puedo contar por internet, no las puedo contar porque son descabelladas, pero para ellos son reales, son normales. Pero cuando llegamos a la parte del perdón, ellos dicen, no, 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 aquí yo no me meto, porque yo no puedo perdonar. Pero ¿por qué no? No, porque no, porque no, no. O sea, el perdón para nosotros no existe. Entonces, cuando yo le digo, pero yo puedo perdonar, y ahí sí que te miran con cara de, eso sí es un milagro. Wow. O sea, que tú tengas la capacidad de perdonar, eso sí. Y ahí, o sea, ahí tú te das cuenta que es diferente. O sea, que lo que acá es potente, allá no tiene importancia, y lo que a veces acá no le damos tanta importancia, allá es determinante para la predicación. No tener miedo, por ejemplo. Tal vez si no ocupamos un lenguaje medio evangélico, como que no nos resultan las cosas. Pero ¿qué pasa si no puedes ocupar ese lenguaje evangélico? Porque me han dicho, pero hay que predicar y en el nombre de Jesús y decir que Jesús es el Hijo de Dios. Mire, si dice que Jesús es el Hijo de Dios, se va para la casa inmediatamente. Y te pueden hasta matar, porque eso es un pecado capital para ellos. Decir que Jesús es el Hijo de Dios es una aberración. O sea, y el Dios que tenemos nosotros, el Dios occidental, es una porquería, porque ¿cómo podemos decir nosotros que Jehová o que Dios tuvo relaciones sexuales con María? Eso es una estupidez. Ustedes son unos herejes porque, claro, nosotros no decimos eso, pero cuando ellos entienden esto es porque si yo digo que ese es hijo, entonces hubo una relación ahí entre hombre y Dios, la mujer, y nació Jesús. Entonces Jesús es el Hijo de Dios, pero por una relación sexual. Chuta, entonces a ver, mejor no digo nada. Entonces, ¿cómo hablo del Hijo de Dios? No hable del Hijo de Dios. Va a llegar el momento en que esa verdad le va a ser revelada a ellos mismos y que van a entender que Jesús es el Hijo de Dios. Pero no hay problema, porque lo que predicamos es a Cristo, ¿no? Sí, claro, para nosotros hoy día es súper importante y determinante que Jesús es el Hijo de Dios, sí, pero no allá. Y con lo que yo te estoy diciendo, capaz que hay alguno que lo descoloque y digo, pero es que hermano, hay que decir que Jesús es el Hijo de Dios, porque si no lo digo, no lo diga. No tiene necesidad de decirlo. Dios se los va a revelar en su momento. O si digo que Jesús es Dios, peor. Eso es peor. Tal vez podría llegar a entender porque nosotros somos hijos de Abraham, ¿no? Claro. Está esa imagen, hijos de David, hijos de Dios, entonces podemos explicar que es una manera de dar a entender que somos una familia, etcétera. Bueno, puedo explicar. Pero no puedo explicar que Jesús es Dios. Ahí se acabó todo. O sea, ahí no puedo explicar, ahí lo tengo que decir y es otra aberración. Jesús es un profeta. Entonces, ¿qué voy a hacer con todas estas limitaciones del lenguaje? Porque en el fondo es una limitación del lenguaje, no es ninguna limitación del evangelio. Porque el evangelio es mucho más que eso, ¿no? Es salvación, es fe, es ser discípulo, seguir a Cristo, es enseñar las cosas que Él quiere que realmente yo, y de hecho el hacer discípulos, y esto es bastante interesante para mí, que dice, porque a veces nos enredamos con las cosas que tenemos que enseñar. A ver, ¿qué enseño a otro? Y dice, enséñale todas las cosas que yo os he mandado. Y a veces enseñamos cosas que Él no mandó, y nos enredamos con eso, porque hay que rellenar. O sea,
Es mucho más bonito darse vuelta teológica por toda la escritura y Oh, enseñar o sistemáticamente se desde inventan el cosas Génesis. nuevas. Eh, eh, exacto. Pero la escritura dice que lo que tenemos que enseñarle a los discípulos es las cosas que él ha mandado y ya está. Y las cosas que él ha mandado son bastante prácticas. Y por eso mismo, y por eso mismo, que para los africanos o los musulmanes, el testimonio es fundamental. Puede que tú no digas una palabra en 3 años, pero ellos están mirándote a cada paso. Sabes exactamente lo que haces, lo que dices, dentro y fuera de tu casa. Yo no sé cómo lo hacen, pero son espectaculares. Te sacan te miran y te escanean. Tienen esa facilidad, de verdad, es impresionante. Y te escanean, pum. Entonces, yo no había dicho ni una palabra en 2 años, bueno, menos de 2 años, porque estábamos a full con el idioma, aprendiendo. Teníamos, obviamente, amigos. Digo, cuando digo que no había dicho ni una palabra, me refiero a poder explayarme en el Evangelio, ¿por qué no? Porque el Evangelio tiene cosas, conceptos muy profundos. Y para decirlos tienes que tener un nivel de idioma muy grande, muy alto. No para ir a comprar pan, es otra cosa. Entonces viene un amigo y me dice, estábamos ahí con un grupo, y había uno que le dice, oye, habla Musa, porque yo allá me llamo Musa, todos me conocen por Musa y mi apellido es Ba. Entonces dile a Musa, predícale, le dice otro musulmán que pensó que yo no sabía soninqué. Entonces le dije, predícale. Y él le dijo, no, no, yo no le voy a predicar a Musa. Y yo estaba ahí escuchando, ¿no? Estaba al lado de ellos. Y le dice, no le voy a decir nada al Musa porque ustedes son un par de mentirosos y el Musa no miente. Eso fue súper potente en mi testimonio en la aldea, porque cambiaron muchas personas conmigo. Entonces, si te fijas, yo no tuve que predicar para que ellos mismos se dieran cuenta del testimonio que yo estaba dando a la aldea. Les dijo en su cara a un montón de musulmanes, y él, musulmán, le dice, ustedes son unos mentirosos. Y yo sé que el Musa no miente. ¡Wow! O sea, esto es, ¿qué hay que decir? O sea, y uno dice, bueno, Dios habla y Dios toca el corazón como Él quiere, pero sin enredarnos con las palabras, pues. No hay necesidad. Sí, igual no podía no recordar mientras tú hablabas sobre lo que la palabra nos muestra sobre el tema de la predicación, po. Como por ejemplo, no sé, Pablo habla de los judíos y los griegos, ¿cierto? Y que él se hizo judío para los judíos y para los griegos fue como griego, ¿cierto? Él se Claro, adaptó, o que unos pedían señales y otros buscan sabiduría, ¿cierto? Pero Cristo es claro, más que eso. O si examinamos en hechos, ¿cierto? Las diferentes predicaciones y la típica que siempre se pone como ejemplo la predicación, ¿cierto? En Atenas, que fue una predicación diferente a la que vemos en Hechos 2 donde están en Jerusalén, ¿cierto? En una situación específica, cómo se adapta al claro. contexto, a la situación, a la fecha, a lo que estaba sucediendo. Entonces la palabra de alguna forma también nos muestra el nacimiento de la iglesia en un contexto cultural variado y cómo los Claro. predicadores de aquel tiempo se adaptan a esos contextos. Y aún más me recuerdo, ¿cierto? Cuando Pablo pide, no recuerdo a qué iglesia, ¿cierto? Que oren por él para que él pueda predicar claramente. Y el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo, que escribió cartas inspiradas por el Espíritu Santo, él pidiendo que oren por él para en esta necesidad. Entonces sí, la palabra reconoce esta diferencia cultural, ¿cierto? Y reconoce que diferentes culturas van a buscar diferentes cosas y que la forma de acercarse a ella va a ser diferente por lo mismo, la forma de predicarle. Ahora, mientras tú hablabas de los musulmanes, ¿cierto? Hablabas de los musulmanes, antes hablaba un poco así como de la cultura que es africana. Y acá esto está todo mezclado, ¿cierto? En el caso de Senegal, porque son musulmanes y eso de alguna forma se ha mezclado con la cultura propia, o no es así, Pedro? ¿Cómo es? Sí, sí. Este, sí, yo recuerdo que muchas veces en Putre, nosotros, habían hermanos que iban el domingo a la iglesia y al otro domingo a la procesión de la Virgen a las cruces. Ese es un tema. Y el otro era que el catolicismo en el fondo había aceptado mucha gente que había cambiado su antiguo religión, que era el animismo, por otro animismo. O sea, en este caso era más disfrazado de cruces, de procesiones, de vírgenes, de símbolos, pero era la misma cosa. O sea, era cambiar.
un animismo por otro. Parecía uno más adelantado, uno más moderno, uno más conceptual, uno que explicaba más las cosas, etcétera. Pero era exactamente lo mismo. En África es un poquito distinto en el sentido de que el Islam prohíbe, por ejemplo, el animismo. O sea, está absolutamente prohibido en el Corán, en el Islam, en el Hadís, el animismo. Pero vuelta a la cultura, ¿no? Es tan fuerte la cultura que los soninqués, por más devotos que ellos se sientan, y ahí tú los vas pillando, siguen siendo animistas, siguen usando cositas aquí en las manitos y en la cintura, y hacen ciertos rituales que tienen que ver con el animismo, porque todo el África negra, digamos, de Marruecos hacia abajo, Mauritania, y esta África negra está, digamos, es animista, ¿no? Fue un África animista, siempre. Bueno, siempre un par de años atrás. Yo no sé qué habrán sido los Soninké hace mucho tiempo atrás, eran un imperio, bueno, ese es otro cuento, pero animistas. Es tan fuerte la cultura animista, es tan fuerte lo que ellos traen de su antepasado, que no pueden dejar el animismo. Y eso es, ellos mismos, yo los pillo, o sea, uno se toma de estas cositas después para decir, oiga, pero usted prohíbe el animismo y ahí le está poniendo cositas a su hijo. ¿No? ¿No? ¿Y qué van a decir? O sea, no, sí, sí, es malo, pero ellos, ellos mismos lo están haciendo, o sea, es como se contradicen mucho y no tienen respuesta, pero eso te da, eso a uno, cuando uno digamos, expone en sus mismos fallos de su religión, te da un poco de pie para hablarles un poquito más, porque ellos digamos, han quedado al descubierto en que su religión no es tan moralmente correcta, tan religiosamente correcta como la tratan de mostrar muchas veces hacia el exterior. Entonces uno se toma de ahí y uno ya puede hablar un poquito más libre o tener esa manguita bajo la manga para decir cosas, para abrir el tema, para el debate. Ahora ustedes tuvieron 10 años, ¿cierto? Dividido en varios periodos, ¿sí? Y en esos Sí. periodos, yo supongo que la primera vez fue más fuerte, ¿cierto? El choque cultural, como le llaman, hasta que te acuerdes de la palabra del nombre que le habías puesto. Hay que acordarse de eso. Eh, la segunda vez seguramente ya fue más fácil, ustedes ya iban más adaptados, aunque llevan con una bebé, así que igual había un cambio, ¿cierto? Que hubo que Claro. tomar. Y la tercera vez ya iban con dos bebés. Entonces también había un desafío nuevo, ¿cierto? Pero ya Sí. conociendo mucho más la cultura, el clima, la religión, todo, entonces ustedes ya estaban adaptados de alguna forma a eso. Habían pasado su proceso, ¿cierto? Hasta llegar a aceptar esto y aprender más de ellos y Claro. poder ser parte de ellos, ¿cierto? Amarlo completamente con todas las diferencias que hay. El tema ahora para mí, o mi pregunta va para el lado de acá, el regreso acá, ¿cierto? Ahora tú vienes para acá de vuelta, o en estos intermedios tuviste visitas, ¿cierto? ¿Cómo confronta o cómo ves la cultura nuestra? ¿O cómo ves, por ejemplo, la iglesia cuando vuelve acá? Porque yo me imagino la diferencia de estar allá, en algún momento ustedes estuvieron con 4 o 5 cristianos más por ahí cerca y nadie más. De repente llegar acá a iglesias donde hay 5.000 personas, no sé, 500 personas, es un mundo de diferencia. El enfoque de un culto allá, entre los cuatro enfocados en Cristo, seguramente de diferentes denominaciones, con diferentes Claro. formas, pero enfocados en Cristo, y de repente uno llega acá y el culto enfocado quizás, lamentablemente, ¿cierto? En estos tiempos, ¿en qué cosa? Eh, Claro. entonces, ¿cómo ha sido su experiencia, tu experiencia de regreso a la cultura cristiana chilena? Eh, Voy a tratar de no dejarla embarrada porque es un tema complejo para mí. Este, Me cuesta más estar en Chile y afrontar mi propia cultura chilena, y hablo de iglesia, hablo de la estructura eclesiástica, que lo hemos hablado un poquito, algo así. Que estar allá, ¿por qué? Porque uno espera, a ver, ¿yo qué puedo esperar del mundo? Nada, o sea, no puedes esperar nada de los que van en contra de los principios de Dios, van en contra de la verdad, van en contra de la justicia, o que no saben aplicar justicia, que tienen una verdad media. De ellos no podemos esperar, o sea, no puedo esperar nada
o decir, bueno, el mundo va a cambiar para bien. No, todos sabemos que nos estamos matando entre todos. Bueno, me estoy poniendo en el caso que vivo aquí en el mundo, ¿no? Nos estamos matando el ecosistema, todas las cosas que salen en la tele, y esto no va a parar, esto va a ir de mal en peor, y es escritural, gracias a Dios, porque si no estaríamos todos asustados. Pero no puedo esperar del mundo cosas buenas, cosas lindas, no, esto va a cambiar, hay esperanza, no, eso es poesía. Pero cuando llegas a tu país, y además, que como decíamos delante, tu mente se abrió, o sea, ya estás pensando diferente, los cultos ya no, o sea, los cultos ya no necesariamente tienen que ser sentados y con un púlpito adelante. Tú entendiste que estuviste en cultos donde estaban todos en el piso, donde no habían banca, donde no había un predicador, no había luz, no había Biblia, igual se hacían los cultos. Entonces, ¿cómo hacen cultos sin púlpito? ¿Cómo hacen cultos sin Biblia? ¿Cómo hacen cultos? Y esas son cosas que nosotros pensamos aquí, o que no nos hemos planteado la idea de que podría ser posible otra forma de liturgia. Entonces, cuando tú ya pasas por todas esas cosas, llegas acá y te das cuenta de la poca tolerancia que hay entre tus pares, porque en el fondo todos los cristianos de Chile son mis pares, son mis panas, son mis hermanos, son mis amigos, bueno, ¿me entiendes? O sea, en el mejor de los casos. Pero te das con otra pared. Entonces, y ahí es triste porque si dices algo que ya va en contra del sistema establecido, ya te apuntan con el dedo. Entonces, uno dice, pucha, qué fome que mi familia me esté catalogando de algo que realmente no soy. Y bueno, eso yo entiendo de este lado que es difícil, ¿ya? Es difícil entender al otro que viene llegando, porque en el fondo llego casi como un extranjero, que tiene, digamos, podemos decirlo así, que tiene una tercera cultura. No vuelvo ni senegalés, ni vuelvo chileno, vuelvo un híbrido, vuelvo una otra cosa. ¿Entiendes? Y trato, y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que a mí me ha hecho tan bien espiritualmente tener esta apertura, ser más tolerante, ver la Biblia un poco más profundo, qué sé yo, todo lo que uno puede ganar en el campo al haber estado allí, que yo quiero que todo el mundo lo entienda. O sea, yo quiero el bien para el otro. Y yo veo que si tal vez no entiendo un versículo y yo lo puedo ayudar desde mi punto de vista o desde mi forma nueva, entre comillas, a que él pueda crecer espiritualmente, yo se lo voy a decir. Si yo creo que hay un problema de liturgia y yo vengo y lo digo, yo quiero ayudar, ¿entiendes? O sea, no, en ningún caso, y vuelta a la poca tolerancia, porque cuando yo planteo ciertas cosas, que no sé si las voy a plantear ahora, pero cuando yo planteo ciertas cosas de la liturgia y que podrían cambiar, muchas veces se me mira como, no, pues, o sea, usted está diciendo cosas que nada que ver, o sea, aquí no. ¿Y por qué no darme el beneficio de la duda, por último? O sea, lo estoy diciendo en buena ley, no estoy juzgando lo que ya están haciendo, porque yo tampoco vengo con la actitud de decir, están todos mal, y juzgando y criticando a la iglesia. No, yo vengo con la actitud de, mire, yo tengo este punto de vista solamente, o sea, quiero decirlo, y si le hace bien, tómelo con mucho amor. O sea, tampoco es que uno llegue así como que se las sabe todas. Eso sería, digamos, sería muy malo y ya hablaría muy mal de mi crecimiento espiritual, por supuesto. Entonces ya sería, de partida sería increíble, ¿no? O sea, de hecho nadie me creería, porque vendría con una actitud déspota, avasalladora y no humilde. Entonces, te das con una pared aquí. Cuando tienes 6 años en el campo y no fuiste a una reunión de domingo, cuesta llegar a la reunión de domingo, porque, porque has entendido otras cosas. O sea, hoy día mi gran problema, bueno, digo mi gran problema, me voy a achacar el problema para mí, y yo espero que ustedes, voy a decir algo, yo espero que ustedes lo que entiendan es
que yo no estoy juzgando ni pretendo con lo que yo digo poner algo absoluto, pero escrituralmente, entendiéndolo de esa forma, creo que hoy día la adoración con música, porque con música nos ha hecho mal a la iglesia, no nos ha permitido entrar en la profundidad de lo que significa realmente la adoración. Me cuesta ir a un culto de día domingo en donde el cantante adelante me dice, hermano, y me trata, porque se usan esas palabras, ¿no? Me trata de llevar a la adoración, me trata de llegar a mis sentimientos, con músicas lentas y creando una atmósfera pseudo espiritual y muy así, ¿no? Y decirle cosas lindas a Dios y todas esas cosas. Que yo sepa, el mejor versículo que nos habla de esta adoración verdadera es la samaritana precisamente, y que culturalmente tiene una connotación súper importante, que la revelación más importante de la adoración a Dios se lo haya dicho a una mujer samaritana. No se lo dio a los discípulos, que debería haber sido a los discípulos, digo yo, ¿no? O sea, ¿qué es mejor decirle esto a un discípulo que ya más o menos venía entendiendo la dinámica de Dios, quién era Dios? No, se lo dijo a alguien que no tenía que decírselo. Uno dice, Pero que le este, preguntó. Ella le exactamente, preguntó. entonces, ¿sí? Y le dice, y le habla de la adoración. La adoración es esto, y así tienen que adorar, se lo dijo claramente. Así se adora. Y hoy día tenemos una adoración totalmente distinta y no podemos llegar, y por culpa de eso, y esto lo sigo diciendo a mi parecer, tal vez algunos estarán de acuerdo, tal vez no, pero no solamente no está bien, sino que está estorbando el libre acceso y la total verdad de la adoración. ¿Y por qué es grave? Porque la adoración tiene que ver directamente con el conocimiento de Dios y con la obediencia. Directamente con esas dos cosas. Y cuando yo no puedo llegar a la profundidad de la adoración, no puedo ver claramente a Dios en la profundidad, ni tampoco voy a ser suficientemente obediente con esa dosis de adoración, con esa dosis superficial o liviana de adoración. Solo llegando al fondo de la adoración voy a ser este discípulo que realmente puede ver a Dios con claridad y ser obediente, digamos, muy, muy obediente. Entonces, cuando me cuesta ir a un culto. Eh, y yo sé que suena raro, pero me cuesta. Son ¿Sí? cosas que me cuestan hoy día y otras más, pero y no es la mala con el pastor, no, o sea, No, sí. puedo ir a un culto y decir, bueno, sígalo haciendo, pero yo le propongo que no lo haga. Y Sí. a veces por solamente decir, y bueno, esto tiene otros argumentos y puedo dar ideas de cómo podría hacerse, porque no estoy hablando de la alabanza, estoy hablando de la adoración solamente, que son dos cosas distintas. Y sin imponerlo, yo podría decir algo, pero hablemos el tema, hablemoslo, o sea, conversémoslo por último, porque no me cierro a que usted me dé su argumento y poder llegar a algo lindo, ¿no? Pero de inmediato se cierra la puerta, ¿no? Cuando yo digo, pero esto podría cambiar, yo hablo del cambio y hay un cierre, ¿no? Porque le tenemos pavorosamente miedo al cambio. Y esto lo ha creado la cultura. O sea, en todas las culturas, hay mucho miedo al cambio, porque yo estoy, como dicen por ahí, en mi zona confortable. O sea, ya lo tengo haciendo miles de años, no le hace mal a nadie, está lindo. Entonces, bueno, quedémonos con esto, porque si no le hace mal a nadie, bla, 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 y bueno, y nos quedamos con esa estructura y no queremos salirnos de ahí porque lo que viene puede ser peligroso. Y peligroso en el sentido de que puede venir Jesús y Jesús nos va a empezar a demandar cosas peligrosas, ¿no? Y puede que me demande más cosas de las que me ha demandado hasta ahora. Entonces, no, dejémoslo ahí, Sí, ¿no? el Porque cambio es estamos desafiante. cómodos. El cambio es Exactamente. desafiante, sí, porque no sabes lo que se viene. No conoces qué te va a llamar a pedir, qué te va a pedir. Pero entiendo
lo que compartes, Pedro. Y yo sé que esto es un punto dentro de muchas cosas más que seguramente tú ves cuando llegas de vuelta. Sí. Y creo que es necesario escucharlo. Y para hacernos también reflexionar sobre esto, quizás algunos de nosotros no lo hemos hecho. Y el tema de la música, o cómo se le está dando uso a estos tiempos, ¿cierto? Dentro del culto, es un tema importante porque dentro de lo que es como el ser iglesia, ¿cierto? En nuestra cultura, la música tiene un rol fundamental. Ha tomado un rol fundamental el tiempo que se dedica a esto, dentro de un tiempo de culto, de reunión de la iglesia. ¿Sí? Así que creo que está bien que lo consideres, ¿cierto? Y puedas analizarlo y criticarlo también. Desde mi perspectiva, ¿cierto? Creo que siempre es útil, es necesario que hijos de Dios vengan y vean lo que se está haciendo, o veamos, analicemos lo que estamos haciendo y lo veamos a la luz de la palabra. Sobre todo, ¿cierto? Porque finalmente eso es lo que debería unirnos, lo que debería llevarnos a un acuerdo, que la palabra de Dios nos guíe, que ilumine, ¿cierto? Nuestra senda, como nos gusta decir, o como todos sabemos, ¿cierto? Que la palabra sea lumbrera. Pero Ujú. lamentablemente, ¿cierto? En nuestra, ¿cómo llamarlo? Cristianismo chileno cultural, porque no puedo hablar de otros países, ¿cierto? A pesar de que uno pueda ver cosas por la televisión o por internet, nos cuesta este tipo de desafíos, ¿cierto? Este tipo de ir y evaluar lo que estamos haciendo como iglesia hace 100 años, hace 200 años, ¿sí? Hace Sí. 150 años atrás, y evaluarlo a la luz de la palabra. Así que alguien que viene de afuera, un misionero, alguien que estuvo enfocado en servir, venga y nos desafíe a evaluarlo, creo que es parte de un llamado de Dios a evaluar esto. Así que gracias por esto. Llevamos una hora. Sí, rápidamente Eh, pasó esta horita, aproximadamente, sí. ¿cierto? Creo que ha sido un buen tiempo y para poder cerrar hoy día con este desafío final, ¿cierto? De este llamado a evaluar esto, que es algo que tenemos que hacer todos nosotros. Como tú dijiste, creo que eso hasta nos da para tener otros temas aparte, para quizá, aparte de misiones, No, no ¿cierto? vamos a terminar nunca, No, sí. pero aparte de misiones, hablar de ciertas cosas que lamentablemente en la iglesia evangélica, ¿cierto? No son sanas a la luz de la palabra. Sí, ese es finalmente el tema. Porque lo que buscamos todos nosotros es honrar a Dios, al Dios que la Exacto. palabra nos muestra a Cristo y mostrarlo a Él. ¿Sí? Que Él sea el exaltado en la iglesia, en cada uno de nosotros. Así que Sí. estamos terminando. Algunas palabras de cierre respecto a lo que hoy día conversamos. Choque cultural, un poco de los musulmanes, un poquito de el choque de vuelta, algo que te gustaría compartir. No, tal vez esto de las culturas es interesante porque esto nos ciega un poco, incluso pensar mucho en la vida que tenían los cristianos del primer siglo y compararnos con ellos. Es fatal, o sea, nos vamos a frustrar, ¿no? Porque no tiene nada que ver con algo que salió de la nada y bueno, ahora nos comparamos con ellos y tenemos que prácticamente ser igual o hacer un paralelo sin darnos cuenta de que era una cultura diferente, religión diferente. Los judíos eran absolutamente diferentes a lo que es un evangélico hoy día. Por lo tanto, solamente hay que pensar que Jesús no vendría con la misma postura hacia el pueblo judío que como vendría hoy día hacia el pueblo evangélico. O sea, sería otra predicación. Por supuesto que los conceptos serían los mismos, ¿no? Pero sería una predicación absolutamente diferente. Y quizás con qué cosas nos encontraríamos hoy día en ese cambio de formato de Jesús predicándole a una iglesia evangélica. Entonces, eso hay que tenerlo siempre aquí, ¿no? En la mente. Eh, y bueno, es interesante el tema porque aquí viene, y con esto voy a terminar, ¿eh? Porque podría ser para otro tema, de esto de lamentablemente, eh, y esto viene desde la Edad Media, ¿ya? De la Edad Media que hay una pelea, en el mundo pelea, un poco cambia la teología en la Edad Media y empieza la batalla de las ideas, de implantar una idea en la mente de la gente y que esta idea se quede y se perpetúa y la gente lo toma como ya un dogma, como algo verdadero. Y es muy fácil implantar una idea en la mente de una persona. Esto lo digo, bueno, después lo voy a contar que lo comprobé el otro día aquí en casa. Pero cómo nos afecta el haber recibido
un evangelio en que nos hace gente pensada. Esto lo dice un filósofo por ahí, pero gente pensada, es decir, gente que no tiene la capacidad de razonar por sí misma, no tiene la capacidad de autoenseñarse la escritura, sino que partimos siendo enseñados por siempre. O sea, ya no necesitamos nosotros ir a la escritura, sino que necesitamos el pensamiento del otro, que ya pensó por nosotros. Es mucho más cómodo. Y la escritura dice todo lo contrario. Entonces es un tema interesante. Bueno, después vamos a seguir hablando, Jairito, porque ya mucho. A mí me apasionan estas cosas. Y solo decir que estemos ahí, ¿no? Que seamos esas personas que de alguna manera, porque tampoco puedo decir, y esto, ojo, no puedo decir que porque yo me fui al extranjero, ahora yo soy el que piensa de esta manera porque necesariamente se fue de misiones. No, yo creo que todos tenemos esta capacidad, pero nadie nos dijo, o sea, nadie nos como que nos dio el empujoncito. Y ahí creo que hace falta comunicar estas cosas. No para decir, haga lo que yo hice, sino que para tener un poco más de herramienta para decir, oye, mira, puede ser que eso sea cierto. Vamos a intentarlo. Y así abrir nuestra mente, nuestro conocimiento, y eso es súper importante, interesante que la iglesia lo asuma hoy día, ¿no? Y bueno, gracias una vez más, bueno, a los hermanos por tenernos toda esta paciencia de escucharnos, y gracias por la invitación. Yo cuando empezamos la grabación, yo le dije a Jairo, esto se lo digo a los hermanos, estoy cansado, he tenido unos sueños, pero a mí esto me despierta. Estoy despierto, ahora no sé si voy a poder dormir ahora. Pero bueno, gracias Jairo, que Dios te bendiga mucho. No, gracias a ustedes y gracias por este tiempo, siempre una bendición. Y que el Señor nos guíe, que el Señor nos siga guiando rumbo a crecer en el conocimiento de la palabra para ser transformados, ¿cierto? La escritura es inspirada por Dios para eso, para transformarnos y hacernos útiles, enteramente preparados para toda buena obra. Así que Dios te bendiga, Pedrito. Bendiciones, saludos a la familia y nos vemos, si Dios quiere, pronto. Chao, hermanos, también. Bendiciones. Chao, Chao, chao. chao.